Buenas a todos, como siempre, están en este momento un programa conversando con Giorgio Agostini y hoy día tenemos también un invitado especial, como traigo siempre. Quiero también decirle a ustedes que tenía comprometido yo a Ennio Vivaldi, el rector de la Universidad de Chile. Habíamos conversado personalmente hace mucho tiempo atrás, pero obviamente en este minuto lo nombraron embajador en Roma, así que se excusó y con toda razón. Le dije que a lo mejor algún día lo veremos allá. Y si tenemos la oportunidad, a lo mejor vamos a conversar estando él en Roma y nosotros acá. Hoy día tengo justamente un gran profesional, que lo vamos a sacar el jugo lo más que podamos, que es Carlos Scholla, que él es médico y al mismo tiempo es psiquiatra. Él estudió en la Universidad de Concepción, si mal no me equivoco, y al mismo tiempo él es profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad. No recuerdo el nombre exactamente porque aquí se me borraron todas las cosas tuyas. Eso después lo editamos, así que no es problema. Y al mismo tiempo el Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso. Ahora me acordé. Sí, Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso. Y al mismo tiempo ha trabajado en el Hospital Pinel, inclusive Putaendo, es un hombre muy experimentado prácticamente y también es hoy día médico en línea, médico psiquiatra en línea. Y una de las cosas que a mí me interesa muchísimo, que además es director de la Sociedad Chilena de Psicología, de Psiquiatría, director de la Sociedad Chilena de Salud Mental. Estoy confundiendo con todas las sociedades de las cuales algunos estamos metidos. Pero tú no, tú estás muy bien metido. Y también nos has colaborado en una oportunidad sobre un programa que teníamos para el Ministerio de Educación. Ha dado también su visto bueno y yo quiero muy agradecerle públicamente su gesto y su participación en ese sentido que siempre es muy oportuno. Y después, como saben, cambian algunos gobiernos y todos estos programas, estos proyectos quedan stand-by. Pero ese proyecto sigue y obviamente que Carlos Scholla es una persona que de retomar eso va a ser muy importante en la participación. Carlos, encantado de tenerte en nuestro programa, que no digo que es mío, es nuestro programa, y sé que con toda tu experiencia hay un área que se ha mencionado poco en la cosa pública, que es todo lo que tiene que ver con la neuropsicología, neuropsiquiatría, todo lo que es neurociencia. Y me gustaría que tú nos pudieras comentar un poco en lo que tú te has dedicado y qué cosas has investigado dentro de la neurociencia y con la neuropsiquiatría, donde hay tantos cuadros que inclusive tienen que ver muchísimo hoy día con esta parte de la neurociencia. Te dejo libre que tú expongas para que nos dé a conocer al público que te está mirando. Sí, bueno, primero que nada, agradecer la invitación. Solamente precisar que me formé en la Universidad de Chile en la parte médica y después fui a la Universidad Austral, en Austral, ya. Valdivia. Sí, Así que disfruté de ese periodo de formación. Antes de ajá, eso había estado en el extranjero y había tenido algunos acercamientos al área. ajá. Y lo otro, señalar que ya llevo 30 años como servidor público. Yo creo que eso me destaca. Un breve Sí. periodo de tiempo estuve como docente en la Universidad de Valparaíso y he seguido en colaboración, probablemente, o sea, de hecho en noviembre estoy invitado a un taller, a un programa de revisión un poco de lo que tú me estás planteando. Y claro, o sea, yo puedo tener una visión, dependiendo del tiempo que tenga de contestar tu pregunta, desde distintos ámbitos, pasando por la neurociencia, porque Sí. me mantengo muy al día en cuanto a lo que ha sido un volumen impresionante de información, Ajá, pero me he ido retirando de lo que podríamos llamar el modelo biomédico de la psiquiatría hacia ya, ya. un modelo más social, más de salud Ah, mental. Y de hecho, como tú mencionas, soy director de la Sociedad de Salud Mental, que creo que sí, debe posicionarse de una manera distinta frente a los problemas de salud mental y hay un pequeño alcance. La salud sí, mental es un paraguas grande de distintos conceptos o nociones que tienen que ver con la problemática de salud mental, como digo, en términos amplios, pero a mí me interesa enfocarme hacia la visión de salud pública de la salud mental, ajá, tanto lo que significa prevenir problemas de salud mental, eso. Muy de acuerdo. como, claro, cómo intervenir de manera amplia, integral, incluyendo no solamente
apoyos médicos, sino que también apoyos psicosociales. Entonces, ese es un poco el enfoque que estoy teniendo y trato de impulsar en la sociedad chilena de salud mental. Claro, yo conozco la sociedad en ese sentido y soy miembro como socio, pero tú eres director y eso es cierto, puede tomar muchas decisiones como ya lo has hecho. Me interesa mucho, ya que tú tocaste el tema, porque esto es un conversatorio muy libre, por favor, de salud mental. Me interesa muchísimo eso, porque nosotros a través de la Sociedad Chilena de Psicología Clínica hemos participado hace muchos años atrás en lo que era un programa futuro de la salud mental en Chile, con los directores que había en esa época, con el ministro que había en ese entonces. Y en ese entonces lo que me da mucho la atención, que no estaba claro, no estaba incluido todo lo que era la salud mental en menores, en niños. Y ahí hemos reclamado harto, inclusive adolescentes, donde se empezó a hacer. Ahora que tú estás mucho más al tanto que yo, me gustaría que nos contara un poco cuál es la visión que tú tienes hoy en día. Porque yo me acuerdo que el presupuesto en ese entonces era el 2,0%, hace años, ahora el actual presidente lo ha aumentado a 6, lo cual me parece un buen éxito, digamos, un buen logro, mejor dicho. Claro, estaba tratando justamente de precisar que lo que se habla como el paraguas de la salud mental al menos tiene tres enfoques, tres aspectos, digamos. Uno sería el saber técnico, otro la práctica, y finalmente la realidad social, o sea, el contexto social donde nos estamos moviendo. De hecho, antes de comentar el aspecto que tiene que ver con los niños, creo que el término que se perdió a comienzos del siglo XX, se hablaba de higiene mental. Creo que es un concepto más claro de poder, y partiendo de los niños, o sea, precisamente, ahora se entiende, y yo afortunadamente, porque me formé en Valdivia y después tuve la posibilidad de dedicarme a trabajar con niños, entendí rápidamente la importancia del desarrollo humano, y por cierto, es muy claro. De hecho, hace poco acabo de ver unos videos que muestran a niños en los años 60, desprovistos de fuentes de apoyo, vinculación emocional, que quedan totalmente alterados, pasmados, podríamos decir. Versus niños también viendo un video de un youtuber, digamos, en una plataforma de divulgación científica, una niña de 7 años hablando de la importancia de los vínculos en la sociedad. O sea, el ser humano es básicamente vínculo. Y el desarrollo de ese vínculo, los 2 primeros años, hasta los 6, y luego hasta los 12, son prácticamente centrales. Entonces, evidentemente ahora, por ejemplo, también atento al área educacional y didáctica, hay un profesor francés que vivió la Segunda Guerra, salió de ella, hablando de la resiliencia. Está, claro, está propiciando lo que ya se está haciendo en Escandinavia en educación, que es que los niños, por ejemplo, aprendan a cocinar. O sea, aprendan a vivir de una manera mucho más amplia, más integral, y eso hace que los niños se refuercen sus lazos emocionales, sus lazos sociales, su integración social, ¿eh? Muy distinto a lo que vivimos en Chile, donde estamos de otra manera mirando las cosas, más comerciales. Pero ahí está, digamos, yo diría que centrándonos en el desarrollo humano, en la educación o el aprendizaje, sobre todo en un entorno de apoyo social, de vínculos sociales positivos, y se pueden hablar de otras cosas como el mindfulness u otro tipo de intervenciones, es central para poder enfocarnos a la salud mental como salud pública, no simplemente una práctica técnica. Claro, porque ahí también está toda la cosa del apego, que son los primeros años, son los más importantes, tanto el apego masculino como femenino principalmente. Y entonces, junto con la resiliencia, me parece muy interesante que se complete eso. Yo te quiero hacer un comentario, porque a lo mejor tú puedes estar de acuerdo o no, y me interesa tu opinión muchísimo. Hace bastante tiempo atrás, yo no atiendo niños, yo atiendo solamente adolescentes y sobre todo adultos, y problemas de pareja, etc. Pero la verdad las cosas, que en un momento terminado, cuando vi esto que tú planteas a los niños, mandé una nota a la ministra en ese minuto de Educación y dije que me parecía bastante importante hacer un prediagnóstico, una evaluación muy temprana en los niños.
de tal manera que nosotros podemos anticipar futuro, de lo que puede desarrollar ese niño de mañana, una disocialidad, una psicopatía, etc. Y que como se aprueba la CINCE y otras cosas, se podría agregar, digamos, un instrumento que son absolutamente fáciles de conseguir y hacer, desde el dibujo, etc. Y nunca recibí respuesta. Entonces, yo no sé si a lo mejor yo estoy equivocado. Por eso me interesa mucho tu opinión, diciendo, oye, hagamos la prevención. Y siempre he alegado yo por la prevención, en la adolescente, también frente al suicidio, etc. Y me interesa de verdad tu opinión, porque tú tienes mucha experiencia concreta. Claro, mira, me voy a referir a dos cosas. Primero me voy a referir, como dices tú, a lo que significan los proyectos de prevención o de intervención temprana. Eso. Y después me voy a referir a lo que se entiende como cinismo, self, como para comprender lo contrario, digamos. Sí, sí, Bueno, sí. yo tengo la experiencia de trabajar hace 10 años en proyectos de integración escolar dentro del Ministerio de Educación. Fantástico. No me voy a poner a llorar porque no es conveniente en esta situación, pero es complejo el tema, con luces y sombras. Y claro, la evaluación temprana es o sea, la evaluación, la posibilidad de usar instrumentos de evaluación. Yo me usé muchísimo, tengo mucha experiencia del uso de una figura, la figura compleja de Reyes. Es una figura que permite, ¿cierto?, determinar un montón de parámetros de evolución. Es como una especie del uso de la forma de trabajar de Piaget o qué sé yo, Luria y tantos otros personas que evalúan los desarrollos, los desempeños. Eso. Claro, pero la evaluación está bastante hecha y la intervención tiene un montón de positivos balance, pero es muy acotado y a lo mejor debiese ser para todo el conjunto del alumnado. Para todo, por supuesto. Pero de paso, el problema es que, superado ya en Escandinavia, no pueden haber más de 20 niños en un aula. Si no, el profesor revienta. Eso está bastante claro. Entonces, es la infraestructura. Y lo otro que quería señalar, que de repente, para no equivocarse, el proceso de desarrollo humano es circular, es complejo, no es lineal. No es que yo aplique una fórmula y se produzca el efecto. Por eso digo que es un conjunto de factores de contexto del desarrollo humano y de las condiciones para que el desarrollo, la potencialidad del ser humano sea importante. Por ejemplo, frases como no soy bueno para las matemáticas, no soy bueno para la música, es el fracaso del sistema de que le impidió a las personas a adquirir lenguaje que usamos todos los días, ¿no?, para contar, para movernos, para el ritmo del paso del tiempo, cosas que son innatas, que lamentablemente nos van impidiendo avanzar en nuestro desarrollo. Y bueno, ahí llegó un poco también de paso a cómo acompañar a las personas. Yo pienso que en salud mental o en la formación humana tiene que haber un acompañamiento. El profesor es un acompañante, el psicólogo es un acompañante, el psicopedagogo y todas las personas que puedan acompañar, el educador, por cierto, el desarrollo humano. O sea, que hay primero que nada un trabajo personalizado, o sea, no simplemente personalizado, una relación directa con la persona. Eso. Por eso te hablé que más de 20 personas, ¿cómo puede un profesor tener una relación más directa? O un psicólogo que vea más de 5 personas al día, no sé. Entonces, establecido la importancia de esta vinculación, de esta circulación, y entonces la posibilidad de que la persona desarrolle sus potencialidades hasta transformarse en su autodirector, digamos. Claro, y ahí me meto el tema del self, que podría ser un poco justamente la construcción de toda la aparataje psicológico que nos permite autodirigirnos, proyectarnos en el futuro, ¿cierto? Establecer, por cierto, vínculos, todo eso es importante. Entonces, para las personas que no establecen o no tienen tan fácil la tarea de desarrollar este self, o sí mismo, o autoorganización mental, tiene que ser apoyado, extra. Y ahí tiene que haber, ¿cierto? Y en muchas personas incluso no tienen la capacidad de pedir ayuda. Pensemos en las personas, ¿cierto?, con
condición de espectro autista, que precisamente el intercambio humano le resulta bastante más complejo. Entonces, hay que hacer un montón de adecuaciones del ambiente para lograr que las personas discapacitadas, ya sea en la infancia o en la adolescencia, que mencionabas tú, en que parecen precisamente esos estados complejos de que la personalidad se va desarmando, se va desestructurando. Y ahí habría que hacer un proceso de apoyo, de acompañamiento, quizás diario, ¿ya? Entonces no es simplemente meter a una persona en un plan de intervención que significa simplemente usar un par de medicamentos y atenciones y controles de una vez al mes. Eso no tiene sentido. Claro, Perdona que me extienda de repente. tú lo planteas, por eso que había dicho a su vez que era importante hacer una evaluación lo más temprano posible para ayudar en sus distintos momentos, distintas etapas, porque no es lo mismo el niño, que a mí me toca ver los padres que se divorcian, se separan, y realmente genera una dinámica familiar muy tremenda, y algunas veces se resuelve bastante bien y otras veces, oye, yo estoy viendo, soy perito judicial y me toca ver cada cosa, por ejemplo, una mamá ahora que nada más por su personalidad no permite ver que los niños vean al papá, por ejemplo. Entonces, lo que tú estás diciendo, te agrego una palabra, se llama la virtud de la eubulia, que es la capacidad de autoaconsejarse bien. Es muy antiguo, esto viene de la filosofía, y a mí me pareció interesante, me acordé a través de lo que tú estás diciendo. Entonces, aquí tenemos lo que tú dices. Fíjate que interesante, porque yo estuve viendo un poco el programa que hacen en Uruguay. En Uruguay, inclusive, incorporan el barrio. Mira, cosa más interesante. Entonces, incorporan el barrio y la gente habla, y al final los niños se sienten, por así decirlo, acogidos por mucha gente. Parece, tienen varios referentes, no uno solo. Y eso yo creo que aquí, yo afortunadamente cuando llegué a Chile alcancé a vivir el barrio, pero hoy día eso se ha perdido, lamentablemente. Pero me llamó la atención eso como lo están haciendo, no sé si en Chile tendremos posibilidad algún día. Mira, es tan importante lo que tú dices que me toca directamente porque en este momento yo volví a vivir en un barrio. Ajá. Afortunadamente no vivo en Santiago. Mis Ya, hijas están en Santiago, ya. mis padres estaban en Santiago. Yo crecí en Santiago, pero no me siento santiaguino. Perdí el arraigo de lo que era Santiago, pero ahora vivo en una comuna rural, Putaendo, y volví a tener vecinos y estoy participando en la junta de vecinos. Mi hijo sale al cerro a andar en bicicleta, se siente muy a gusto, también conoce y está conociendo personas, y todo lo contrario de lo que está pasando en las grandes ciudades, donde las personas se están aislando, que es precisamente, va en contra del desarrollo humano, va en contra de una salud mental de mejor calidad, y el bienestar y la calidad de vida. O sea, hemos perdido ese foco. Un poco le creímos la pomada un poco de la publicidad de gozar de ciertos bienes y con eso teníamos bueno resuelto, pero al quedarnos dormidos no necesariamente sirven esas cosas. Sí. A ver, tú que estás justamente como director de la Sociedad de Salud Mental Chilena, ¿no crees tú que puede también como empezar, tú dijiste que te interesaba que la sociedad participara más, ¿no crees tú que es el momento de movilizar a todos los que pertenecemos a esa sociedad a empezar a hacer cosas dirigida por ti, porque tú tienes la idea muy clara en eso, para poder hacerla? Y a lo mejor volver a retomar un proyecto que aparte tú conociste, aunque hay un nuevo ministro, me imagino que algún minuto le interesará la salud mental también de nuestro país. Trabajamos con la ONG, que son los psicólogos voluntarios, o sea, hay toda una serie de cosas que estamos dispuestos a colaborar, y tú, ¿cierto? Ya que tú tienes esta idea y puedes tomar una muy buena iniciativa para que ahora al revés, yo te pedí que tú nos secundas a nosotros, ahora yo creo que es momento de nosotros secundarte a ti. Claro, bueno, no puedo, o sea, para ser coherente, no puedo hablar por la sociedad, me ha tocado dar No, opiniones en otros es espacios. personal. No, es que te lo digo por experiencia propia, en una radio digo opiniones y como son distintas a lo oficial, pueden ser Ya. tomadas o tergiversadas. Cuando hablábamos de la cantidad de médicos que trabajan en FONASA. Sí. Bueno, en todo caso, claro, yo quisiera eh, que poder un poco deshacerse de esta mirada oficial de la psiquiatría, que estaba más bien basada en el modelo biomédico, como te decía. Por lo tanto, iniciar, echar a andar iniciativas
que involucre profesionales, pero una visión de el problema es de la salud mental en cuanto a fomentar o potenciar los recursos que tienen las personas para estar mejor. Eso ¿Te es fijas? Y esto lo pueden hacer los psicólogos, los educadores, distintos profesionales, ¿no? Y de hecho la sociedad está abierta a distintos profesionales. Hay abogados, hay enfermeras, hay psicólogos, ¿te fijas? A diferencia de lo que son las sociedades médicas, que están cerradas. Yo ya me salí de la sociedad médica oficial, entonces, claro, encantado de poder fomentar esto. Estoy tratando de desarrollar una página web para poder visualizar todos estos contenidos de interés, porque hay interés. Trato de participar, incluso he apoyado algún tipo de intervención sobre, qué sé yo, personas en la calle. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Muy lindo, es muy lindo. Claro, Mira, yo en este momento no, afortunadamente como trabajo en un hospital y realizo funciones en el área de la psiquiatría forense, sí, me puedo permitir no realizar actividad privada, si no estaría obligado, si no tuviera un apoyo económico. Entonces puedo hacer un montón, comprometerme en una serie de iniciativas y encantado. O sea, si me están llegando constantemente invitaciones y puedo tratar de cumplir ese tipo muy bien. de apoyo. Muy bien, Carlos. ¿Tú manejas alguna cifra de lo que pasa en nuestro país? Porque yo tengo algunas cifras sobre suicidio, tengo algunas cifras y sobre, digamos, sí, cosas más que son, digamos, con cuadros, depresión, de cosas así. No sé si tú manejas alguna cifra o lo que tú has visto que te llama más la atención, qué es lo que más aparece hoy en día desde el punto de vista, digamos, de la alteración mental. Claro, mira, pero este paraguas de la salud mental, distinguiendo lo que es la parte técnica de la práctica y de Sí, lo que más predomina, que es eso. la visión como enfermedad. Es decir, bueno, Ujú. enfermedad viene de infirmus, o sea, aquel que no está firme, pero desde el punto de vista del especialista, no de la persona. Yo creo que hay que empezar a hablar más de la persona que está sufriendo, ¡Uy, qué bueno! que está padeciendo un problema, y yo ya no uso el término enfermedad mental, no me parece básico, reduccionista, porque lo hace desde la mirada del especialista, no de la persona que está sufriendo. Y por último, es mejor hablar de discapacidad psicosocial que genera algunas condiciones de alteración del desarrollo humano. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que, claro, pueden ser útiles estas cifras, pero yo creo que Para mí las cifras son solamente para llamar la atención, porque yo sé que ha aumentado los psicofármacos de forma brutal, lo hipnótico también. Es para llamar la atención, te fijo, frente a la autoridad, yo, frente al público en yo general, que tiene nada que ver en eso. afortunadamente no tengo que prescribir psicofármacos. Yo tengo una fuerte Sí. resistencia al uso de psicofármacos porque hay un montón de otras actividades que pueden hacer los humanos para estar mejor. Ya. No, Yo no te nos voy a... estamos, Ya. te fijas, no nos estamos alimentando correctamente, estamos viviendo sobreendeudados, eh, recién conversábamos que las relaciones sociales se han perdido, nos estamos Uh, aislando. uh, Afortunadamente tenemos las mascotas, digamos, los teléfonos celulares. Entonces estamos viviendo un ritmo donde el tiempo pareciera perseguirnos. Entonces, eso pareciera casi de perogrullo, pero si no consideramos eso, nos terminamos solamente conformando con ciertas recetas o con actividades como el comer en exceso, consumir en exceso, jugar en exceso, etcétera, etcétera. yo Entonces, vi que también tiene una especialidad que quiero aprovechar en eso, que son justamente las adicciones. ¿Qué nos puedes tú comentar hoy día? Perdona que te salte, pero quiero sacarte el máximo partido en distintos temas. no, es que es lo mismo que estábamos Porque ha conversando. aumentado enormemente y eso me preocupa mucho. Estábamos conversando de que el ser humano es frágil, es susceptible, si no recibe los apoyos necesarios, se desarma, se complica, Eso. y una forma de suplir esos estados de incomodidad es recibir un compenso desde el exterior rápido, digamos, que sería sentir que uno está recibiendo beneficios, está ganando, eh, y el juego tiene esa magia también, en el fondo que
nos ocupa y con la sensación de estar recibiendo un tipo de gratificación. Entonces, yo diría que todos participamos de alguna manera de alguna actividad que podríamos considerar de adicción, pero muchas veces como un compensador, comillas, o sea, una forma de sostener el sistema. Entonces es casi inevitable, ¿no? Es muy difícil escapar de eso. Ahora, por cierto, hay cierto consumo, cierta forma de consumir que resulta problemático. Y ahí, de nuevo, Sí, hay que buscar una fórmula para que la persona pueda salir de ese consumo problemático a un consumo quizás más controlado. Y hay mucha experiencia al respecto, ¿no? Y no mirar esto, porque lo que se ha incentivado mucho, o sea, lo que se ha hecho mucho hincapié es en la criminalización del consumo de sustancias. Y no ha resultado, digamos, efectivo. Sí. La comunidad terapéutica, algunas de esas cosas, inclusive estos que van a ciertos centros que están ahí un par de años, no sé qué piensa todo eso. Yo no tengo mayor experiencia en eso porque no estoy Claro, en esa sí, área. pero es que, como te digo, muchas de las personas que llegan a esos centros en realidad tienen una problemática Ajá. social compleja, no simplemente el consumo. Sí, Han claro. perdido sus relaciones, no están trabajando, no tienen otros compensadores, tienen una imagen de sí mismos destruida, han sido objeto de situaciones de trauma. Entonces, hay que ver esta problemática de una manera un poco más amplia. Y bueno, los centros para poder eh, cambiar el hábito, digamos, y la problemática del consumo pueden ser efectivos, pero tienen no solamente eso, y también tienen una intensidad de trabajo que los hace muy costosos. No es fácil de lograr que sean, digamos, estén disponibles a la población. Pero muchas veces yo diría que terminamos tarde. Yo diría, haría énfasis en eso, tanto en problemas serios de salud mental como personas que empiezan a perder el sentido de la vida, ¿cierto? Y puedan explorar actividades que lo hagan desesperarse, ¿cierto? Perder la esperanza. Sí. Otras personas que se desarma, como decía el self, y se transforma en Y que, persona completamente enajenada. sí. Pero todo eso se puede trabajar o ayudar a esa persona a recuperarse desde en tiempos tempranos, máximo en la adolescencia. Después ya se hace más difícil. Mm. No, yo te digo esto porque yo tengo mucha pareja y efectivamente me estoy encontrando ahora último en que son las mujeres, entre comillas, las alcohólicas, pero lo que yo veo, desde mi punto de vista, obviamente, es que muchos de esos se mantienen por el conflicto que tiene conyugal o de pareja, donde inclusive tengo en ese caso el marido o la pareja que boicotea eso. Sí, entonces tiene un chivo expiatorio, un movimiento dentro de la casa, ¿no? Increíble. No, es una opinión. Pero Sí, ahora quiero... pero déjame hacer un comentario, de nuevo, más Cuéntame. al fondo. ¿Quién nos enseña a ser personas? Ah, no, ¿Quién, evidente, quién se obligado y experto preocupa puede ser, de que nos claro. autocuidemos? Sí, ¿Te sí, fijas? Y entonces entramos en circuitos viciosos, si tú quieres, tanto de sí, consumo de sustancias o de relaciones tóxicas, que sí, son muy difíciles de detectar y de trabajar, puede porque ser. son trampas que van gestándose en el tiempo. Ahora, en estos minutos que nos quedan, ¿qué quisieras tú decir tanto para el público como para las autoridades? Yo creo que van a ser muy útiles tus palabras, porque yo sé que la gente te va a mirar, tú eres un experto, eres un especialista, por lo tanto van a tomar muy en cuenta lo que tú dices. Sí, muchas gracias. Sí, espero, o sea, estoy ocupando esta ventana porque de hecho es pública, ¿cierto? Y es interesante poder tener un espacio de compartir lo que ha sido mi experiencia. Ujú. Pero tendría cuidado de autocatalogarme de simplemente experto. Últimamente, más bien me autocalifico de aprendiz. Ah, bueno. To- Todos los Tengo días tres aprendo, modestias, somos todos claro. aprendices de por vida. No, de lo dicho en términos bien serios, digamos, y yo estoy aprendiendo en esta relación contigo, este intercambio, estoy aprendiendo, sacando limpio, ordenando ideas. O sea, el intercambio, el diálogo es fundamental. Eh, pero, claro, hay un énfasis que quisiera dar, que aprovecho las circunstancias de comentarlo, es que el sistema público de salud
y el sistema público de educación entraron en crisis, entre otras cosas, bueno, no solo por el cambio de enfoque hacia la comercialización, hacia verlo un bien de consumo, del cual supuestamente seríamos libres de acceder, pero bueno, para eso hay que tener espalda económica y no todo el mundo lo tiene. Por lo tanto, no es una cancha, digamos, que nos permita a todos entrar en la relación social, y yo creo que eso también ha tenido costo en la salud mental, evidentemente. Por lo tanto, yo creo que es ya tiempo que eso cambie en el sentido de, por ejemplo, en la salud pública, permitir que las personas que trabajamos en ella seamos más autónomos. Hay una lamentable tendencia a la hiperjerarquización y al Eso es verdad. control de la cabeza del sistema, que muchas veces está aislado o sigue lineamientos que son completamente innecesarios o inútiles. Entonces, para mejorar también la calidad del trabajo en salud mental, por ejemplo, de la área pública, debiera permitirse mayor autonomía y capacidad de iniciar iniciativas nuevas. Por ejemplo, he estado pensando relacionarme con la Escuela de Medicina aquí de la zona, la sede de San Felipe de la Universidad de Valparaíso, y empezar a atender personas donde yo pueda ser supervisor de los estudiantes y, por lo tanto, programas de acceso muy expedito, público, de problemas no necesariamente tan complejos, ¿ya? Entonces, y eso también volcarlo realmente a espacios como el trabajo o la escuela. O sea, yo estaría en condiciones yo puedo transmitir, yo puedo formar personas, pero el sistema no me lo permite, me tiene, digamos, restringido a hacer determinadas cosas, sin ni siquiera pedirme o preocuparse que yo estoy haciendo un servicio de alta calidad. ¿Te fijas? Por ejemplo, yo inicié el uso de la telemedicina para hacer pericias psiquiátricas remotas. En 2020 realicé 50 y después me dijeron que se había acabado la pandemia en marzo de 2021 y la administración me impidió seguir haciéndola. Sin sentido, digamos, sin sentido de la urgencia de tener que bajar listas de espera, preocuparse por el usuario, personas que esperan mucho tiempo. Entonces, yo creo que el cambio de enfoque hacia el sistema público de salud y educación, y en educación te menciono un detalle, ya no debiéramos tener currículum generales, debiera intentarse corregir el currículum ya no para impartir información, porque la información está en la nube, sino que precisamente para formar personas, por lo tanto, un currículum pensado en la persona, en cada niño en particular, no en futuros trabajadores. Eso está claro que eso funcionó quizá en el siglo XIX, para preparar obreros en la fábrica. Urge un cambio de enfoque en salud y educación, de todas maneras. Claro, y también puede ver si nosotros de alguna manera con un granito de arena cambiamos algunas cosas sociales, ¿no? Porque aquí hay que tomar en cuenta también la sociedad, inclusive la antropología, que no está de alguna manera de base. En eso me parece muy cierto. La verdad, la cosa es que, bueno, en mi época, yo vengo de Italia, entonces ahí existía el maestro, ¿no? El maestro que se preocupaba realmente por sus alumnos. Aquí Y también, aquí, aquí también. En la época de los años 60, yo también, como te decía, viví en un barrio, crecí en la calle jugando con piedras. eso. Y, y en esa época, y me impactaba siempre, estaba niño, nací en el 61, el neorrealismo italiano, porque era muy parecido a lo que nosotros veíamos en nuestra realidad. Y en esa época, hasta los primeros años de los 70, existía lo que se llamaba el profesor normal, que era precisamente un actor social, un gestor social, en el fondo. Era una persona que te acompañaba en tu proceso de desarrollo y establecía un vínculo imperecedero. Eso no se entendió lo importante que era defenderlo, y se ha ido perdiendo, y como consecuencia hay este desarme del tejido social, lo que se llama el estallido social, ¿cierto? La desconfianza, la incertidumbre, y todo eso impacta en el desarrollo humano y por ende en la salud mental.
En esto que tú dices, nosotros, sí, yo dije el maestro, yo aquí en Chile me encontré con un gran maestro, que es Alfredo Peña, que ya no debe existir, pero sí para toda su familia, escucha realmente el tremendo agradecimiento que le doy, porque a diferencia de otros profesores, como yo no tenía idea de castellano, entonces después de clase, él en forma absolutamente gratuita, a mí, mire cosa más linda, en forma por verdadera vocación, me llevaba, ¿cierto?, a la biblioteca y me enseñó, yo creo que si tengo una muy buena ortografía se las debo a él, si tengo muy buen castellano para muchas cosas se los debo a él, el verdadero maestro que se preocupó de mí como persona, lo que tú estás diciendo. Eso se ha ido perdiendo, lamentablemente. Estar en función de la nota, en función de que todos los papás que exigen la nota, en fin, etcétera, no la formación. Te quiero confesar algo a ti. Yo primero entré a estudiar medicina. Y gracias a Dios me encontré con un gran director, ¿cierto?, de psicología, que era un jesuita alemán, que entonces llegó y me dijo, ¿para qué quieres ser tú psiquiatra? Bueno, para conocer al ser humano. No, me dijo. Si tú estudias psiquiatría, vas a dedicarte a la receta y a hospitalizar. Dije, no, gracias. Y me cambié. Yo me quiero cambiar, yo me debería haber cambiado. No, debería estudiar psicología. Mi papá casi me desheredó, te fijas, fue por llamar, pero la carrera en esa época duraba 7 años. Anatomía, fisiología junto con los médicos, o sea, realmente nos sacaron la mugre. Yo reclamé en esa época, ¿por qué tanta exigencia? Y día doy las gracias, porque lo que saben, lo que están saliendo de 10 psicólogos, ay. Salvo algunas excepciones, no tienen idea. Nosotros tenemos medicina psicosomática, ¿qué es lo que tú quieres? Bueno, yo quiero agradecerte públicamente y espero contar contigo a futuro cuando tú quieras participar junto con nosotros, darnos a entender o a conocer algunas cosas. Yo encantado tiene este espacio para ti y para todo lo que tú quieras acompañarte, a lo cual alguna vez puedes venir con alguien más y yo feliz, nosotros conversamos. Esto es un conversatorio, como tú ves, no es así de pregunta y respuesta, ¿no? Así que sí. En ese sentido te mando un tremendo abrazo y encantado de verte contigo también en este enfoque. Ya pues, lo disfruté. Que te vaya bien. Okay. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.